Ya. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre el espíritu de rechazo, que tiene mucho que ver con el último espíritu que vimos, que es el espíritu de amargura. En realidad lo vimos en varias partes, ¿cierto? Lo vimos en 3 partes finalmente, pero espero que haya sido de provecho, aunque haya sido largo. Ahora vamos a hablar un poco sobre el espíritu de rechazo, que como les decía, tiene mucho que ver con el espíritu de amargura, porque una persona que está en esta condición, ¿cierto? Eh, es muy probable que termine amargada. Y una persona amargada es muy probable también que termine en una condición de, de rechazo, esta condición que vamos a intentar explicar sobre el rechazo. Vamos a orar para poder comenzar, que Dios nos dé sabiduría y que Dios nos pueda finalmente ministrar. Para pedir, Franco, si puede orar, aunque sea una oración, aunque sea corta, pero si puede orar para empezar, por favor, hermano. Si es que puede, si no, no importa. No hay problema. ¿Cualquiera de los dos? No, tú, Franco, si puedes orar, por favor. Ya, hermano. Señor, te pedimos, primero que nada te damos las gracias por hoy estarnos aquí, estar juntos, por traernos nuevamente a esta comunión, Señor, para estar con nuestro hermano y recibir un poco más de tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que ha hecho por nosotros esta semana, por acercarnos más a ti, Señor, por trabajar más en nuestras personas, Señor, por hacernos más fieles a ti. Te pedimos, por favor, que hoy y ahora te hagas presente aquí, Señor, y estés con cada uno de nosotros para que podamos entender, podamos comprender tu palabra, Señor, que quieres transmitir a través del hermano Eduardo, Señor, que a él le ayude, Señor, para que él pueda hablar y expresar todo lo que tú quieres, Señor, para nosotros de buena manera, que él tenga clara visión de lo que tú quieres darnos hoy, Señor, para que cada palabra que salga de su boca sea con tu intención, Señor, con tu gracia, Señor, para que llegue a nosotros lo más bien posible y que también nosotros podamos comprenderlo. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que haces aquí y ahora, y te pedimos también, Señor, que nuevamente te presentes aquí, Señor, para que estemos llenos de ti y glorificamos tu nombre y te glorificamos a ti, Señor. Así que gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bueno, que Dios los bendiga, amados, especialmente por su perseverancia. Sigan perseverando. Dios es fiel. Dios es fiel. Bueno, como le decía, vamos a hablar sobre el rechazo, que es algo que yo creo que todo ser humano ha experimentado, ha vivido, o por lo menos le va a tocar experimentar alguna vez en su vida, el rechazo. Este tema, ¿cierto? Vamos a hablar o nos vamos a enfocar un poco en el espíritu de rechazo, y es uno de los espíritus que quizás no sale por nombre explícito en la Biblia como espíritu de rechazo, ¿cierto? Pero sí uno puede ver de que hay una contaminación, o hay una contaminación o una influencia demoníaca cuando no se trata del rechazo. La vida, ¿cierto? Y este mundo, como dice el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, y eso incluye que muchas veces vamos a ser rechazados, especialmente por las personas que no deberíamos ser rechazados, ¿sí? Por las personas que amamos, por las personas en que confiamos, la deslealtad, ¿cierto? El tema de la aflicción. Y eso, ¿cierto? Hay que saber llevarlo y hay que saber tratarlo, si no nos va a traer inconvenientes y puede terminar en una contaminación demoníaca. Puede, ¿cierto? El enemigo, ¿cómo se llama? Aprovecharse, ¿cierto? Y terminar, ¿cierto? Contaminando a una persona con un espíritu de rechazo y finalmente de amargura, de rabia, de ira, de orgullo, de menosprecio, de insensibilidad, etcétera, etcétera, que es parte de las cosas que vamos a hablar, ¿ya? Para empezar, vamos a ver uno de los versículos que vimos en el espíritu de amargura para poder introducir un poco el tema. En el mismo Lamentaciones 1, en el versículo 4 al 5, dice: las calzadas de Sion tienen luto, porque no hay quien venga a la solemnidad. Ahí está el rechazo. No hay quien venga a la solemnidad. No hay quien asista, hay un rechazo porque aquí está hablando, ¿cierto? Porque está enfocándose o personificando al pueblo de Israel como si fuese una mujer. Entonces, no hay quien venga a las solemnidades. Nadie quiere ir a las fiestas, a las solemnidades del pueblo de Israel,
Hay un hastío, hay un rechazo, hay un abandono. ¿Ya? El espíritu de rechazo tiene mucho que ver, o el rechazo en sí mismo tiene mucho que ver con el abandono. ¿Ya? Después que dice, todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes afligidas, y ella tiene amargura. O sea, el rechazo, el abandono, ¿cierto? Puede llevar a que la persona tenga amargura. Versículo 5. Sus enemigos han sido hechos cabezas, sus aborrecedores fueron prosperados. Entonces vemos aquí de que habla de una contaminación demoníaca. Incluso en el versículo 3, antes de empezar a hablar del abandono y de la amargura, ¿cierto? También habla de contaminación demoníaca. Dice, todos sus perseguidores la alcanzaron entre estrechura. Entonces vemos de que sí o sí puede traer contaminación demoníaca este espíritu de rechazo. O esta condición de rechazo. Ahora hay que entender de que cómo opera en sí este espíritu de rechazo. Cuando una persona tiene este grado de contaminación, o hay un espíritu influenciando en ella, tiene que ver con el rechazo. En la mayoría de los casos, ¿cierto? Esta persona o este espíritu va a provocar que esa persona se sienta rechazada, ¿cierto? De tres formas. Realmente, imaginariamente, ¿cierto? Y realmente algo, ¿cómo podríamos decir? Bueno, voy a intentar explicarlo de otra forma para que suene un poco más claro. Este espíritu provoca de que esta persona, ¿cierto?, se sienta rechazada con situaciones que realmente no son rechazo hacia esa persona. O sea, hay una influencia demoníaca, un poder demoníaco, ¿cierto?, que influencia sobre sus sentidos, ¿cierto?, especialmente los sentidos de su alma, que entran por sus ojos, por sus oídos, ¿cierto?, donde percibe ciertas situaciones externas, especialmente de otras personas, las percibe como un rechazo hacia ella misma, cuando en realidad no lo son. ¿Ya? También este espíritu actúa, ¿cierto? Y bueno, yo, ¿cierto?, que con ese tema digo de que es un rechazo imaginario. No es que esa persona se invente el rechazo, sino que realmente se siente rechazada. O sea, para esa persona es, ¿cierto?, es una situación que este espíritu que tergiversa en sus procesos mentales, en sus procesos sentimentales, para que pueda realmente verla como un rechazo. Segundo, ¿no es cierto? Este espíritu, ¿cierto?, provoca de que las personas, ¿cierto?, realmente la rechacen. ¿Ya? Y tercero, ¿cierto?, que hay situaciones que realmente son de algún grado, de algún tipo de, ¿cómo se llama?, de rechazo, ¿cierto?, de que este espíritu puede alterar esas cosas, puede como darle más importancia, más ínfulas de lo que realmente es. Entonces, es más terrible de lo que realmente es. ¿No? A la vez, este espíritu provoca en las personas externas que conocen a esta persona o que conviven con esta persona, este demonio puede provocar en las personas externas también varias cosas. Primero, que esas personas sientan un rechazo hacia esta persona que tiene este espíritu, pese a que esa persona no ha hecho nada para ser rechazada, ¿cierto? Este espíritu provoca en las personas de alrededor, especialmente en los más cercanos, ¿cierto?, una sensación de rechazo, que incluso hasta esas personas no saben por qué sienten ese rechazo o ¿cómo podríamos decirlo? O por qué, ¿cierto?, sienten como un hastío con esa persona. ¿Ya? Segundo, este espíritu puede provocar, ¿cierto?, en las personas externas, ¿cierto?, también realmente, o puede provocar en la persona que tiene este espíritu, ¿cierto?, puede provocar que haga cosas que realmente
las otras personas sientan rechazo. Y eso tiene mucho que ver con el carácter, con la personalidad de la persona. Entonces, este espíritu puede influenciar en el carácter, en la personalidad de la persona, ¿cierto? En que está este demonio, este espíritu, ¿cierto? Y puede provocar que su carácter, su forma de ser, sea rechazable y que realmente provoque un rechazo, independientemente de quien esté allá, ¿cierto? Es sus actitudes, su forma de ser, su forma de hablar, su forma de mirar, su forma de pararse, su forma de expresarse, ¿cierto? Provoque realmente sea digno, entre comillas digo, de que sea una actitud rechazable por cualquier persona. Entonces, vemos de que de esas maneras principalmente puede operar este espíritu de rechazo. Puede operar en la persona que tiene el espíritu, como también puede operar, ¿cierto?, en las personas que rodean a la persona que tiene este espíritu. ¿Ya? Bueno, y ese es el tema más difícil porque este espíritu, bueno, como todo en realidad, opera en el alma y tiene influencia sobre el carácter y la personalidad. Entonces, provoca que esta persona finalmente se quede sola, ¿cierto? Y esa misma soledad, ¿no es cierto?, va a provocar más rechazo. Entonces, es un círculo vicioso. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender sobre el rechazo, porque no solamente es expulsar fuera el demonio, nosotros tenemos que aprender. Tenemos que ser transformados, tenemos que cambiar nuestro carácter, nuestra forma de ser y entender que aunque quizás vamos a descubrir que hay una influencia de un espíritu, ¿cierto? También hay actitudes en nuestra vida que provocan rechazo y que nosotros tenemos que cambiar. ¿Mm? No porque las personas nos acepten, ¿verdad?, sino porque yo tener ciertas actitudes que dañan a los demás es pecado. Entonces, es necesario, ¿cierto?, trabajar en la liberación. Es necesario también, un segundo, ahora sí. Y es necesario también, ¿cierto?, aparte de trabajar en la liberación, ¿cierto?, es necesario también trabajar en nuestro carácter. El rechazo o este espíritu, como bien tiene ese nombre, parte de una herida principal de rechazo, de abandono, de vergüenza, de traición, que puede llevar a la amargura y puede tergiversar nuestro carácter, porque si uno lo ve desde el punto de vista cómo funciona nuestra mente, muchas veces cuando hemos sido heridos, ¿cierto?, de una forma muy grave, nuestro cuerpo, nuestra alma intenta, ¿cierto?, encontrar una armadura, una forma de protegerse de volver a tener esa herida. Es como, por ejemplo, ¿cierto? Yo creo que todos ustedes saben que yo soy, ¿cómo se llama? Que yo soy, ¿cómo se llama? Kinesiólogo, ¿cierto? Entonces, cuando uno está haciendo una terapia, especialmente en personas de la tercera edad, ¿cierto?, en personas que, en neuro, por ejemplo, donde uno prácticamente tiene que enseñarles a caminar otra vez, o tiene que entrenar, ¿cómo se llama?, el equilibrio, porque uno de nuestros objetivos, ¿cierto?, son que esa persona no se caiga, porque eso es grave en una persona de tercera edad. Pero ¿cuál es el problema? Que yo tuve, ¿cierto?, una paciente que íbamos súper bien. Hace años, ¿cierto?, que no se lograba nada y yo con ella ahí con harto, ¿cierto?, trabajo, ¿cierto?, ella ya estaba dando ciertos pasos, ¿cierto?, más firmes y le empecé a entrenar, ¿cómo se llama?, el equilibrio, ¿cierto?, dentro de las posibilidades que había, ¿cierto?, porque ella tenía algunas condiciones, ¿cierto?, que iban a impedir que ella, ¿cierto?, que pudiera tener una marcha completamente normal. Pero mi objetivo, ¿cierto?, era que fuese una marcha lo más estable posible para evitar caídas. Ya, íbamos súper bien y al pasar algunos meses, de repente voy y la tomo, ¿cierto? Y fue empezar de nuevo. Entonces hablé con las personas
¿cómo se llama?, que la cuidaban, ¿cierto? Y ¿cierto? Les pregunté ¿cómo se llama?, qué era lo que le había pasado. Y resulta que se cayó. Entonces, el miedo a caerse de nuevo, inconscientemente, porque quizás esa persona se había olvidado dentro de su condición intelectual, ¿cierto? Quizás al pasar 5 o 7 días se había olvidado, ¿cierto? Pero su cuerpo, ¿cierto?, que vivió este trauma, ¿cierto?, se, se, se auto defendió, ¿cierto?, para evitar una caída y volvió atrás desde cero y tuve que partir desde empezar a pararnos de la silla. Entonces, el cerebro funciona de una manera, o sea, igual, porque eso es algo que pasa en nuestra alma, en nuestra mente, ¿cierto? Que tiene una influencia sobre el área física. Entonces, cuando tenemos una herida como deslealtad, ¿cierto?, traiciones, rechazos, ¿cierto?, todo lo demás, nuestra mente, nuestra alma, nuestra personalidad toma defensas para no volver a vivir el mismo evento, ¿cierto? Entonces, esas defensas muchas veces cambian nuestro carácter y cambian nuestra personalidad. Y nos hacen ser duros, fríos, toscos o introvertidos, antisociales, ¿cierto? Para no volver, ¿cierto? Para no abrirnos a una relación más íntima, ni de amistad, ni de nada, porque hemos recibido una herida que nos causó rechazo. Entonces, en esas condiciones puede actuar este espíritu de rechazo para fortalecer, ¿cierto?, todas esas barreras, ¿cierto?, y poder finalmente enclaustrar a la persona y que la persona quede más sola de lo que empezó. Y la persona sufre porque es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque este espíritu empieza a provocar que las personas la rechacen, empieza a provocar en esa persona actitudes que realmente, ¿cierto?, son para ser rechazadas, entre comillas digo, ¿cierto? Entonces, esta persona, aparte de este espíritu, obra en una ceguedad para no darse cuenta, ¿cierto?, que sus actitudes realmente provocan que las personas no quieran estar con ella. Su forma de ser. ¿Por qué? Porque hay una ceguedad espiritual para mantenerla en este círculo vicioso. Entonces, es importante poder ser libres y aprender, reconocer, tener un corazón enseñable, un corazón contrito y humillado delante de Dios y enseñable para que Dios nos enseñe. Todo cristiano, cuando dice Dios que nosotros nacemos de nuevo, ¿cierto?, que ya hemos visto harto de eso, pero tiene una parte muchas veces que no hemos hablado mucho, ¿cierto? Porque el nacer de nuevo es una experiencia espiritual cuando uno recibe en la práctica el perdón de Dios y nuestro espíritu nace de nuevo. Pero, ¿qué significa nacer de nuevo? Yo tengo un hijo de 6 meses, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que significa que un niño nazca? Que tiene que aprender todo, todo, todo. Es un niño que nace y si no tiene a alguien al lado, es probable que en 6 horas se muera. De frío, de hambre, se muere. Es totalmente dependiente, no sabe nada, solo llora. Es un instinto. Entonces, nacer de nuevo no solamente es esa experiencia inicial, sino que es un nacer de nuevo y un crecimiento. Por eso que dice que si alguno está en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron todas, todas, todas son hechas nuevas. Y eso incluye que el Espíritu Santo, desde lo que nació de nuevo en mí, debe influenciar en mí en aprender cómo hablar, cómo expresarme, cómo oír, cómo interpretar lo que me dicen, ¿cierto? Cómo comer, cómo vestir, cómo ser un hombre, cómo ser una mujer, cómo ser un hijo, cómo ser una hija, cómo ser un trabajador, cómo ser útil para la sociedad, cómo respirar, cómo tratar con mi propio cuerpo, cómo tratar con mis sentimientos, cómo tratar con mi mente, cómo tratar con mi voluntad. Todo empieza de nuevo, hasta en los detalles más mínimos. Entonces, eso involucra el nuevo nacimiento, pero muchas veces nos conformamos con que somos salvos y hasta ahí llegamos y nos limitamos, porque no queremos nacer de nuevo.
no queremos admitir que necesitamos aprender todas las cosas y nos quedamos con cosas que han sido una herramienta, que han sido un escudo ante una herida que hemos recibido, ¿cierto? Y no dejamos que Dios nos sane. Y eso, si uno lo empieza a mirar desde lo más profundo, eso es falta de fe. Porque nos falta fe para confiar que Dios, ¿cierto?, es lo suficientemente grande y su amor es lo suficientemente grande hacia nosotros, ¿cierto? Que no va a permitir nada que nos pase que no nos vaya a provocar un bien eterno, que no vaya a ir en pos de lo que necesitamos para alcanzar los propósitos que Dios tiene con nosotros. Entonces nos aferramos a ese carácter, nos aferramos a esa forma de ser, nos aferramos a cualquier otra cosa que nos fue durante toda la vida una defensa, ¿cierto? Y eso le puede abrir puertas a que un espíritu de rechazo siga en nosotros aún siendo. Entonces necesitamos ser libres y tener un corazón enseñado, moldeado. De que nosotros muchas veces decimos, no, pero si, ¿por qué la gente es así conmigo, todo lo demás? Entonces yo tengo que dejar de yo creer que soy juez de la situación y dejar que Dios me juzgue. ¿Será, Señor? Y ahí vamos a crecer. De otra manera no vamos a crecer. Entonces, este espíritu de rechazo provoca. Vamos a ver algunos versículos bíblicos. En 2 de Samuel 4:4, ¿cierto? Habla sobre Mefibosé. Para explicar un poco rápido esto, ahí dice de que Mefibosé era hijo de Jonatán, que era uno de los príncipes y el jefe del ejército del pueblo de Israel. Era hijo de Saúl, que era rey de Israel, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cierto? Mefibosé, cuando Saúl y Jonatán murieron, ¿cierto? Una de las criadas toma al niño. ¿Por qué? Porque había una revuelta grande, había una rebelión y había guerra contra los filisteos, y los filisteos también, ¿cierto? Fueron los que, ¿cómo se llama?, derrotaron al pueblo de Israel en ese entonces, y ahí fue que murió Saúl y Jonatán. Entonces estaban todos huyendo y esta sierva tomó, ¿cierto?, al niño, y el niño se cayó y le pasó un carro por los pies y quedó inválido. Aunque en la escritura dice lisiado de los pies. El tema está que ser inválido en ese tiempo, o sea, perdón, el tener una discapacidad física, ¿cierto?, en ese tiempo no era como ahora, aunque ahora es difícil, ¿cierto? Pero en esos tiempos era peor porque la única salida que tenía una persona así era mendigar. Y si le iba bien, porque si no, se iba a terminar muriendo de hambre. Entonces, era lo único que le quedaba. Lo único que le quedaba. Entonces, es interesante ver de que el nombre Mefibosé significa en el hebreo disipador de vergüenza. O sea, alguien que expele vergüenza. Alguien que provoca vergüenza y que siente vergüenza. Provoca vergüenza en los demás, ¿cierto? Cuando lo ve, ¿cierto? Y él también siente vergüenza, se siente avergonzado por su condición. Vemos incluso que esto causó un trauma en este niño de pasar de esta condición a estar lisiado, ¿cierto? Tal así que cambió incluso su personalidad, su carácter y su pensamiento de sí mismo. En 2 Samuel 9:8, el rey David, ¿cierto?, lo va a exaltar como parte de una de las promesas que había hecho el rey David a el padre de Mefibosé, que era Jonatán. Entonces, una de las promesas era que iba a tener misericordia de toda su descendencia y que no los iba a exterminar cuando David fuera rey. Vamos a ver, dije 2 Samuel 9:8. 2 de Samuel 9:8. Dice lo siguiente: y él inclinándose dijo, porque aquí David le está diciendo a él que lo iba a bendecir, que le iba a dar todas las tierras de su padre, ¿cierto?, para que él pudiera vivir, y es más,
que iba a comer a la mesa del rey, como uno de sus hijos. Pero miren qué es lo que responde él. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto? Eso era lo que pensaba decir. A eso nos lleva el espíritu de rechazo. A tal punto de rechazarnos a nosotros mismos. De que este espíritu nos convence de que nosotros damos vergüenza, que no somos dignos de nada. ¿Mm? Entonces, esa palabra perro, ¿cierto, hermano? Era una palabra bien fuerte, especialmente en esos tiempos. Ser un perro, ¿cierto? Era como, es más, esta palabra también es usada para referirse a los hombres que eran prostitutos, que eran gay y que se prostituían. O que quizás no eran gay, pero que practicaban la sodomía y vendían su cuerpo para que otros hombres, ¿cierto?, pudieran tener intimidad, ¿cierto?, sexual con ellos. Entonces, esa palabra era usada para eso. Entonces vemos que así él se miraba, por causa del abandono, por causa del rechazo, por causa de la vergüenza. Su abuelo murió, su padre murió, todos sus hermanos murieron, ¿cierto? Su madre, etcétera, etcétera, quedó solo y lisiado. Entonces, esta condición, este rechazo, ¿cierto? Provocó en él una condición bastante grave. Por lo ¿qué más? Vamos a leer algunos versículos bíblicos, ¿cierto? Hay muchos versículos que les quisiera compartir, pero me quiero enfocar en esto por si no alcanzo a terminar todo, para ver el tema principal que quiero expresar. Es importante entender, amados hermanos, que para poder hablar sobre el rechazo o poder entender la magnitud que tiene este tema del rechazo, es necesario saber que todo tiene que partir desde el origen. Como ya les he dicho hartas veces. Antes de continuar, reanudo. Ahora sí. Ahora sí, Ya. hermano. Sí, apareció la lucecita roja. Ya. Entonces, para poder entender este tema del rechazo, tenemos que entender las cosas del principio. Yo sé que ya se los he dicho hartas veces, pero hay que ver desde el principio en el sentido que Dios creó al hombre y apenas lo creó, instituyó la familia. Dice, varón y hembra los creó, ¿cierto? Y les dio la orden de multiplicaos, fructificad, henchid la tierra. Entonces, instituyó la familia, padres e hijos. Por lo tanto, la influencia más grande, que yo ya les he dicho harto, ¿cierto? Esto, pero lo voy, ¿cierto?, a repetir muchas veces, amados, que tenemos que entender de que las personas que tienen más influencia sobre nosotros, para bien o para mal, son nuestros padres, son nuestros cónyuges. Hoy día yo hablé con un hermano mío que hoy día va a ser padre, ¿cierto? Y le dije, mira Daniel, un padre, ¿cierto? El padre es el que tiene mayor influencia sobre sus hijos. Tú eres la persona que tiene más influencia sobre tu hijo que va a nacer. Y cuando nazca, bendición. Porque lo que salga de tu boca, Dios lo va a respaldar. Entonces, ¿por qué? Porque realmente los padres son una de las personas, tanto padre como madre, que tienen mayor influencia sobre los hijos. Y los cónyuges sobre el otro cónyuge, obviamente. Porque Dios instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿cierto? Y ambos tienen mayor influencia el uno sobre el otro, para bien o para mal. Entonces, tenemos que entender eso para saber y encontrar la raíz quizás del rechazo que tenemos, que nos ha albergado, que nos ha deformado nuestro carácter, o de un espíritu de rechazo quizás que ha entrado en nuestras vidas y que tiene algún grado de influencia sobre nosotros. Entonces debemos ir al principio. Padres y cónyuges. Es la mayor causa de rechazo que pueda. Vamos a leer Isaías 54, versículo 4 al 6, y vamos a ir hablando de unas cosas. Isaías 54, del 4 al 6, dice lo siguiente. No temas,
que no serás avergonzada, y no te avergüences, que no serás afrentada. Antes te olvidarás de la vergüenza de tu mocedad o de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer dejada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a mujer joven que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Entonces, vemos, ¿cierto? Amados y amadas, que aquí habla mucho. El versículo 4 dice, no temas, primer tema, temor. El rechazo provoca temor, inseguridad. Y esa inseguridad se puede transformar en una persona que sea insegura, ¿cierto? Y que sea algo notable, o ese temor se puede disfrazar, ¿cierto? De orgullo. Una persona que dice que no le teme a nada, ¿cierto? Y todo lo demás, pero por dentro tiene mucho temor y lo disfraza con su carácter y su personalidad. Ese tipo de persona es el más difícil de tratar, porque ahí hay un orgullo entre medio que no permite que esa persona admita, ¿cierto? Que realmente es frágil. Y quizás es por las heridas que ha tenido, ¿no? Pero para Dios nada es imposible. Para eso vino el Señor Jesucristo, para darnos vida y vida en abundancia, para deshacer las obras del diablo, ¿cierto? Y la luz del Señor Jesucristo, de su palabra, resplandece sobre las tinieblas. Ya, primer tema, temor. Que no serás avergonzada y no te avergüences. Aquí está el temor a ser avergonzada. Dice, no temas, que no serás avergonzada. Y aquí está lo que les explicaba, ¿cierto? De que el rechazo, el abandono impide tener otras relaciones por el temor y eso hace barreras, especialmente en el carácter, en la forma de ser. Y no te avergüences y a la vez provoca vergüenza. Ser una persona vergonzosa que no puede expresarse en público, etcétera, etcétera, o que le cuesta expresarse en público, o que le causa malestar expresarse en público, o compartir con otras personas, o estar en situaciones propensas a donde puede ser confrontado o avergonzado. Cuando, miren, otro de los síntomas de este rechazo podría ser de que muchas veces cuando uno confronta o cuando una persona es confrontada, ¿cierto? Lo ve como que lo están avergonzando y se cierra y no escucha, no oye y no puedes conversar con esa persona porque hay una herida detrás de rechazo y de abandono. ¿Por qué? Porque teme a ser avergonzada y rehuye a eso. Y una de las cosas que yo aprendí, porque yo era víctima de este espíritu, y una de las cosas que yo aprendí más grandes, ¿cierto? Es a que un cristiano debe aprender a confrontar la situación y a no dejarse llevar y guiar por ni los sentimientos ni las situaciones que está viviendo. Y una de las cosas, aunque suene contradictorio, que más me ha ayudado a entrenarme en eso es la tartamudez. ¿Por qué? Porque eso me ha llevado, ¿cierto? Hasta el día de hoy a ser avergonzado. Y hubo mucho tiempo en mi niñez y en mi adolescencia que huí de eso. Fue terrible, fue terrible, incluso hasta el día de hoy, ¿cierto? Pero fue un proceso terrible. Hasta que un día Dios llegó, ¿cierto?, a mi vida, ¿cierto? Y Él me empezó a entrenar en ser una persona que confrontara la verdad, que viera más allá del ser avergonzado, que empezara a enfocarme en lo que Dios piensa de mí, no en lo que las personas piensan de mí. Y eso me ha llevado, aunque es un proceso todavía, a poder resistir en ciertas situaciones donde estoy siendo avergonzado y no actuar conforme al insulto, conforme a lo que me están haciendo, sino realmente actuar con sabiduría. Es un proceso, ¿cierto? Pero a mí me ha ayudado y lo doy gracias a Dios, porque esa fue una de las formas en que yo fui libre de este espíritu de rechazo. ¿Ya? Bueno, ¿qué más? Que no serás afrentada. La afrenta
el insulto, ¿cierto? Tanto en el colegio, de compañeros, de amigos, especialmente de los padres, de los cónyuges, provoca rechazo y abandono. Tanto físico, uno puede estar hablando de violencia física, o incluso puede estar hablando de cosas verbales. Un padre no se puede burlar de los hijos, no puede hacerlo porque los daña, los castra, porque Dios te dio al hijo no para que tú te realices, sino que Dios te encomendó a ti para que tú realices a tu hijo. Entonces, el padre no se puede burlar de sus hijos. ¿Por qué? Porque fue creado por Dios, el padre, para alentar, fortalecer, disciplinar, formar, guiar, afirmar a los hijos. Bueno, ¿qué más dice? Antes, te olvidarás de la vergüenza de tu mocedad y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. ¿Qué más dice? Versículo 6, porque como mujer dejada y triste de espíritu te llamó Jehová. Cuando somos dejados, tanto el hombre como la mujer, somos abandonados, ya sea por nuestros padres y ya sea por nuestro cónyuge, porque aquí está hablando de un cónyuge, aquí está hablando de una mujer dejada, ¿cierto? Y aquí está haciendo referencia a cuando las mujeres eran repudiadas. Una mujer repudiada, ¿cierto? Era un hombre que al casarse con una mujer la despedía al día siguiente. Y era una mujer que quedaba con vergüenza, porque una de las causas que había para poder repudiar era que esa mujer no fuese virgen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque había fornicado, había, ¿cierto?, cometido un pecado. Entonces era una mujer repudiada, ¿ya? Que era una vergüenza, porque ella se iba con vergüenza, ¿cierto? Entonces, vemos, ¿cierto?, de que está hablando, ¿cierto?, de esa condición. Y muchas mujeres cuando son dejadas por los maridos, especialmente cuando son dejadas por los maridos y esos ex maridos tienen otra mujer, entonces, eso provoca rechazo, ¿no? O cuando un hombre también vive un proceso, ¿cierto? Y esa mujer busca a otro hombre, eso va a provocar una herida, porque fui cambiado por otro o fui cambiado por otra, ¿cierto? Que aunque me, nadie, eh, nadie, ¿cierto?, me diga, pero uno de los sentimientos y de las cosas que pone el enemigo y esta situación es que esa persona es mejor que yo, porque fui cambiado. O sea, aunque quizás no sea esa la verdad, sino que fue porque esta persona estaba mal, ¿cierto? Y en su lujuria, en su lascivia, se buscó a otro que aparentemente era mejor. Pero bueno, el tema está que provoca una herida y una sensación de que yo soy el otro, yo soy la otra, yo soy la peor, yo soy la desechada o el desechado. Y para eso vino el Señor Jesucristo, porque aquí también está hablando de la sanidad que da. Y también el tema de la viudez, la afrenta de tu viudez, ¿cierto? Porque el ser viuda en ese tiempo, si no tenías hijos, ¿cierto?, era terrible porque prácticamente esa mujer se iba a morir de hambre. Porque era una carga, un cacho, ¿cierto? Por intentar verlo así, para los otros familiares, si es que tenía otros familiares, porque había que mantener. Entonces, es una afrenta, es una vergüenza, porque donde voy sé que molesta. Entonces, todas esas cosas, Dios nos puede sanar y es más que suficiente para cubrir esas heridas. Y lo dice el versículo 5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es tu nombre, y tu redentor el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. No es solamente un pensamiento, ¿cierto?, que yo diga, pero Dios es mi marido, sino que realmente Dios toma parte en el asunto, ¿cierto? De poder, ¿cierto?, ser, ¿cierto?, mi hacedor, mi redentor, y en el caso de las mujeres, especialmente mi marido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él se hace cargo por nosotros. Él se hace cargo de nuestra fe.
Él nos sostiene y Él nos protege. Yo voy a dar un ejemplo, sé que está aquí, ¿cierto? Un ejemplo de, un ejemplo de, un ejemplo de, ¿cómo se llama? De mi mamá, ¿cierto? De que pese a lo que ella vivió, ¿cierto? Y a pasar por el divorcio que tuvo que vivir, ¿cierto? Cómo Dios la ha prosperado. Y es una de las cosas, aunque ella, desde el divorcio, ¿cierto? O desde antes incluso, ella quizás tenía aún derecho dado por Dios de buscar otro hombre, quizás, ¿cierto? Y poder hacer su vida mientras sea, ¿cierto? En el orden de Dios. ¿Cómo ha sido, ¿cierto? Una mujer que se ha esmerado por ser madre, se ha esmerado por servir a Dios, por servir a su familia, ¿cierto? Por servir a los demás, ¿cierto? Que ha dejado de lado y ha rehusado ese derecho, por decirlo así, ¿cierto? Y ha encontrado su plenitud en esa. Porque aún así, estos procesos son de sufrimiento. Es inevitable que no nos causen. Pero eso es digno de honra. Eso es digno de gloria de parte de Dios. Eso trae gran galardón y gran recompensa eterna. Ustedes ven el ejemplo de, por ejemplo, en Lucas, o en Lucas creo que es cierto, sale descrito una profetisa Ana que bendice al Señor Jesucristo cuando Él es niño, ¿cierto? Esta persona, ¿cierto? Ella había quedado viuda con su primer marido, ¿cierto? Y llevaba muchos años, estamos hablando de más de 40 años, ¿cierto? Y más todavía, ¿cierto? Porque creo que tenía 80 años. Así que llevaban más de 50 años, por lo menos, ¿cierto? 50 a 60 años, viuda, sin volver a casarse, sirviendo a Dios todos los días en el templo con oración. Entonces, uno puede decir, pero ¿cómo si ella podía volver a casarse? Sí. Pablo habla de eso, ¿cierto? Porque más encima ella quedó viuda muy joven. Si mal, ¿cierto? No recuerdo, los 7 años ¿cierto? De matrimonio. Entonces, Pablo dice que la viuda joven es mejor que se case, ¿cierto? Pero más honra delante de Dios es la que puede tener dominio de sí misma y puede esperar en Dios, en súplicas, en oraciones, todo lo demás. O sea, ni lo uno está malo, ni lo otro está malo. Pero una cosa sí trae más honra que la otra. O sea, yo veo, ¿cierto? El proceso de mi madre, ¿cierto? Cómo ella ha podido llevar esto y cómo esto trae más honra que cualquier otra cosa. El haber pasado este proceso de divorcio, ¿cierto? Primero de separación, que fue complejo, porque fue un tema muy complejo. El de divorcio y el de haber sido, de que también, ¿cómo se llama? Mi papá, ¿cierto? Ahora tenga una esposa. Entonces, ese proceso que ella se ha dedicado a servir a Dios, a servir a su familia, a servir a los demás, porque donde ella está trabajando, hermano, donde ella está trabajando es de bendición. Con todas las personas, jóvenes, viejos, que vienen con problemas, que le cuentan cosas de ella, ora, los abraza, ella, bueno, yo creo, ¿cierto? Yo creo, ¿cierto? Que los que saben cómo es, saben que ella es muy de piel. ¿Cierto? Los abraza, los bendice y eso sana. Eso bendice. Entonces, ese servicio y esas cosas, ¿cierto? Dios se ha encargado de bendecir. Ella se ha sacado la mugre, ¿cierto? En el trabajo, ¿cierto? Y pese a que ahora ella está trabajando, ¿cierto? De un trabajo en otro, ¿cierto? Todo lo demás. ¿Cómo Dios bendice que ese dinero que llega, realmente yo he sido testigo y no sé cómo Dios se lo multiplica tanto? Y le ha dado sabiduría para administrar poco que entra, pero realmente Dios se lo multiplica. Dios se lo multiplica. Entonces, vemos ahí la mano de Dios detrás de todas esas cosas. Entonces, Dios no es solamente una
no es un pensamiento mágico. Es que él es mi esposo, me tengo que conversar que él es mi esposo. Realmente Dios toma parte en el asunto. Y todas estas cosas, Dios quiere usarlas para poder bendecir. Entonces, mujer dejada y triste de espíritu. Entonces, trae tristeza. Trae tristeza y puede traer un espíritu de tristeza. Miren, cuando yo estaba preso de este espíritu de rechazo, hay una situación que viví cuando estaba en segundo medio, que una de las tías del almuerzo, ¿cierto?, les empezó a decir, ¿cierto?, a mis compañeros que yo era el cara de pena. Y mis compañeros empezaron a burlar de mí, ¿cierto?, todo lo demás. Y igual fue bien fome, ¿cierto?, para mí, pero después con los años empecé a ver, cuando ya tuve un encuentro, ¿cierto?, con el Señor, de que realmente yo tenía esa cara, esos ojos. Vi fotos mías de antes, ¿cierto? Y dije, en realidad yo tenía esta cara. Entonces ahí pude ver cómo estaba obrando este espíritu sobre incluso mi carácter, incluso hasta mi físico, mi postura, ¿cierto? Mis ojos estaban llenos de tristeza. Y uno de los procesos más tristes que viví antes del matrimonio, ¿cierto? También mis ojos estaban llenos de tristeza. Estaba como vacío. Cuando Dios pudo, o sea, cuando Dios me restauró, ¿cierto?, mis ojos empezaron a infundir vida. Y no estoy hablando de algo, de algo mágico y cosas así, sino, o sea, de algo, ¿cómo se llama?, esotérico, sino que realmente estoy hablando de algo espiritual, ¿cierto? Porque cambia incluso nuestra forma de ser. La piel cambia, el tono de voz cambia, nuestra postura cambia. Hay personas que han sido abusadas, ¿cierto?, y que por causa del rechazo hacia su propio cuerpo forman giras en su columna, o también conocido como sifosis, o también una joroba. ¿Por qué? Porque son niñas que esconden su busto, entonces andan así. Entonces, esa sensación de andar se llama cabizbajo también provoca aquí también rectificaciones y un montón de cosas. Entonces, vemos, ¿cierto?, que tiene un efecto en nuestro carácter, nuestros sentimientos, nuestra personalidad, nuestra voluntad, nuestras emociones, incluso física. La manera de caminar puede traernos problemas físicos, problemas óseos, musculares, incluso hasta terminar con problemas mandibulares. Bueno, ¿y para qué hablar de enfermedades como la diabetes, como problemas en los riñones, problemas al corazón, crisis de angustia, crisis de pánico, que pueden ser causadas por el rechazo? Pero ya hablamos de eso un poco, viendo los espíritus de amargura. Voy a ver cuánto llevo. Estoy casi en el tiempo. ¿Qué más dice? Triste de espíritu te llamó Jehová, y como mujer moza o joven que es repudiada. Y eso es lo que yo les explicaba. Una mujer joven, ¿cierto?, que fue repudiada cuando se casó. Ya. Vamos a ver el otro versículo bíblico. Lo vamos a comparar con Ezequiel 16, del 1 al 6. Ezequiel 16, del 1 al 6, dice: fue a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di: así ha dicho el Señor Jehová sobre Jerusalén, tu habitación y tu raza, sí, tu habitación y tu raza fue de la tierra de Canaán, y tu padre amorreo y tu madre etea. Y cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para atemperarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con pajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste echada sobre la haz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y aquí es interesante porque el versículo 3 parte hablando de los padres.
tu habitación y tu raza fue de la tierra de Canaán. ¿Ya? Bueno, aunque este tiene otra connotación, ¿sí? Del pueblo que no era de Israel, tu padre amorreo y tu madre etea. ¿Ya? Pero aquí vemos, ¿cierto?, de que el rechazo parte aún desde antes del exilio. Y muchas veces los padres nos han rechazado antes del vientre. Padres que dicen, no, yo nunca voy a tener hijos, yo no quiero tener hijos, porque piensan que tener un hijo es un estorbo, ¿cierto? Para su vida, para su carrera, para su realización. Un cristiano no debería tener ese pensamiento. No, yo no quiero tener hijos ahora porque todo lo demás, sino que debería ser una persona rendida a la voluntad de Dios. Eso no significa que no voy a planificar cuándo es el momento más idóneo para tener hijos, pero hablo del pensamiento que va más allá. No, es que ahora, cierto, sería un estorbo tener un hijo, porque ese no es un pensamiento cristiano, sino que quizás en realidad pensar que quizás ahora no es el momento más indicado, ¿cierto? Vamos a esperar, ¿cierto?, el tener un hijo. Quizás por la situación económica. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un pensamiento de que un hijo va a ser un estorbo, es porque no estoy confiando, ¿cierto?, que pase lo que pase, Dios va a estar con nosotros por difícil que sea. Eso no quiere decir que yo no puedo planificarme para tener un hijo en el momento más ideal o más indicado, ¿ya? Pero bueno, entonces puede haber un rechazo del vientre de la madre. Padres que culpan, miren, hermanos, he escuchado incluso a maridos que le han dicho a sus esposas, ¿cierto?, ¿por qué te embarazaste? ¿Por qué? Porque el niño trajo más gastos, ¿cierto? Porque están, ¿cierto?, en una casa de quizás chica, no sé, porque están sin plata, porque el sueldo, ¿cierto?, que no alcanza, o porque justo están sin trabajo, o quizás qué cosa. Entonces, ¿por qué te embarazaste? Y yo digo, bueno, y ella fue sola que se embarazó, quizás. Llega a ser hasta ridículo, dan ganas de dar unos chachazos, ¿cierto? Porque el embarazo es, ¿cierto?, que de dos, no de uno. Es que ella no se tomó los anticonceptivos, sí, pero fuiste tú el que la embarazaste. Entonces tienes que ser un verdadero hombre y responsabilizarte de lo que hiciste, pues. Entonces, vemos de que eso causa rechazo en el hijo que ya viene y causa rechazo en la mujer, porque le cargas una responsabilidad que no te corresponde. Y los hombres, nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cierto?, tiene esa tendencia a culpar a los demás. Adán dijo, Señor, la mujer que tú me diste, estaba culpando a Dios. Tú me diste esta mujer que me hizo pecar. Es tu responsabilidad, Señor. Culpó a Dios y a la mujer. No asumió su responsabilidad. Y Dios le dijo, ¿cierto?, a Eva, Eva, ¿qué hiciste? La serpiente me engañó. Sí. Tendemos a culpar a otros, a cargar la responsabilidad sobre otros y no asumir nuestras responsabilidades. Y tenemos que entender que esa es nuestra naturaleza y que tenemos que luchar en contra de esa naturaleza. Entonces, el rechazo puede venir desde el vientre de nuestra madre o desde antes. Por eso que Dios dice de que Él es nuestro Dios aún desde el vientre de nuestra madre, porque necesita sanarnos desde el vientre de nuestra madre. Y esa revelación espiritual de que Dios ha sido mi Dios desde el vientre de mi madre, o que hemos sido escogidos en Dios por su buena voluntad, como dice Pablo, desde antes de la fundación del mundo, desde antes del vientre de la madre, que nos amó el Señor, ¿cierto? Esa revelación, esa experiencia espiritual, ¿cierto?, nos lleva a que todas esas cosas están de una manera práctica. Entonces, aquí está hablando de que en el nacimiento nadie se compadeció, nadie tuvo misericordia, no recibió los cuidados que debe recibir. Qué triste, hermano. Yo, del solo hecho de pensar, ahora que tengo un hijo, en esa situación, incluso antes de haber tenido un hijo, de que un niño no reciba los cuidados que debe recibir, o la ternura, o el amor de un padre o de su madre, realmente quebranta mi corazón cada vez que pienso en eso. ¿Por qué? No sé. Pero realmente un niño que no recibe los cuidados
que no se tiene de él compasión, que no se tiene de él, ¿cómo se llama?, misericordia, que es abandonado. Hemos visto casos extremos de mujeres que han llegado a ser capaces de botar a sus niños hasta en la basura. O incluso niños que llegan, ¿cierto?, a sus casas, pero son tratados prácticamente como un perro. Entonces, todas esas cosas causan rechazo, causan una herida, deforman el carácter, dañan nuestra vida, porque es algo para lo cual no fue creado. Entonces, dice, aquí habla, ¿cierto?, de ser echada sobre la haz del campo con menosprecio de tu vida. O sea, desde el día que nací. Entonces, un menosprecio de que mi vida no vale. Hermanos, ¿cierto?, muchas veces de que hay un hermano, de que para el padre o para la madre o para ambos vale menos que los demás. Y eso muchas veces es muy común, especialmente en las familias grandes, en los hermanos más pequeños. Porque los padres están más viejos, están más cansados, ya tienen hijos, tienen muchos gastos, entonces el último ya viene a ser el chuta. Justamente, como dije antes, ¿por qué te embarazas? Entonces hay un rechazo. Vamos a seguir. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Esto es el versículo 6. Y dije, en tus sangres vive, vive, dije en tus sangres. Ahí viene que dice que Dios te da vida, aunque hayas estado en tu sangre, porque está hablando de tus sangres, es porque está haciendo una comparación de que este niño nació. Nadie se preocupó de cortarle el cordón umbilical, de calentarlo, ¿cierto? Con paños tibios, de limpiarlo, ¿cierto? Lavarlo, todo. Nadie se preocupó y nació y lo tiraron ahí y menospreciaron su vida que se murió. ¿Cuánto más efecto tendrán los intentos de aborto? Que es parte de lo que vamos a ver, yo creo que ya el próximo viernes. El aborto, los intentos de aborto provocan rechazo. Una madre desea la muerte de su hijo, un padre desea la muerte de su hijo, y yo he sabido de padres que han llevado a las madres, la han obligado, ¿cierto?, junto con otras personas quizás también, a que esa mujer se haga un aborto. Entonces, y niños que han sobrevivido a esos intentos. Y esos niños han nacido rebeldes, con una amargura interna, que rechazan al mundo y se sienten rechazados por el mundo. Entonces provoca, sí o sí, efectos en el carácter y en la personalidad de las personas. Amén, hermano. Entonces, los últimos versículos para terminar, hermano, para terminar este versículo, que esto es importante. Miren el versículo 3. Y fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido fue lino y seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo y de miel, aceite, y fuiste hermoseada en extremo, y has prosperado hasta reinar. Ahí está la sanidad. Lo que vino, ¿cierto?, después de haber estado en esta condición. Pero miren qué dice el versículo 14. Y te salió nombradía entre las gentes a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor Jehová. Mas confiaste en tu hermosura y fornicaste a causa de tu nombradía, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suyas eran. Y esto quiero expresarlo porque el rechazo puede abrir puerta al orgullo, a la soberbia. Cuando una persona ha vivido situaciones de rechazo desde el vientre de su madre, desde su nacimiento, en su niñez, en su juventud, etcétera, etcétera, y después le va bien en la vida, puede entrar y esto se puede transformar en un carácter, en una actitud de rechazo que lo va a llevar a abandonar a Dios y a andar en contra de los propósitos. Y esa, la raíz de esto puede ser que hay que sanar partiendo el rechazo, porque el rechazo y el orgullo van de la mano. Entra el rechazo y después va a terminar entrando el orgullo. Amén, hermanos, lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Vamos a tener que hacer una segunda parte. Yo quería hacerlo solo en una parte, pero veo de que me está haciendo difícil ver los espíritus en una sola parte, ¿verdad? Así que vamos a orar para terminar. Que esta palabra, hermanos, nos haga meditar, nos haga mirarnos a nosotros mismos. Vuelvan a leer los versículos bíblicos, vuelvan a ver, ¿cierto?, el video si quieren, ¿cierto? Y para que Dios nos hable,
empiecen a perdonar, porque una de las sanidades más efectivas del rechazo es perdonar a los que nos han rechazado. Buscar ese perdón, ¿ya? Y buscar la experiencia espiritual, entender espiritualmente dentro de lo más profundo de nosotros, que aunque nos rechace quien sea, porque está escrito, ¿cierto? Aunque mi padre y mi madre me rechazaran, o sea, está hablando, aunque todos me rechazaran, incluso los únicos que no deberían de hacer, que mi padre y mi madre, con todo eso, Jehová me recogerá. También dice que somos aceptos en el amado. Entonces, poder vivir esa aceptación, que la aceptación, el amor de Dios cubre el rechazo que haya recibido aún de mis propios padres o aún de mis padres, que me hayan dejado, que me hayan cambiado por otro o por otra, ¿cierto? Aún me va a provocar esta relación con Dios, va a llenar, va a cubrir en sobremanera lo que he vivido. Y esa es la experiencia a la que nos quiere llevar Jesús. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias por tener la oportunidad de compartir con mis hermanos, por poder hablar, Señor, de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Yo te ruego que esto sea de bendición para ellos, que tú puedas hablar a nuestros espíritus, que nuestro espíritu influencie sobre nuestra alma, que esta palabra y esta enseñanza, aunque ha sido sencilla, Señor, pueda romper ligaduras de rechazo, de abandono, de vergüenza, de traición. En el nombre de Jesús de Nazaret sobre nuestros corazones. Que puedas dar luz a nuestras tinieblas y romper cadenas. Yo declaro que el espíritu de rechazo está vencido, que fue vencido en la cruz, que Jesucristo es cabeza de todo principado y potestad, que nosotros tenemos guerra contra espíritus, contra gobernadores de las tinieblas, y tú nos has dado las armas para vencer. Así que en el nombre de Jesús reprendo a este espíritu de rechazo para que deje de influenciar sobre las almas. Reprendo la lástima propia, la hago retroceder en el nombre de Jesús de Nazaret, y te ruego que venga un espíritu de libertad sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén.